Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Hoy vamos a repasar qué es Bitcoin o por qué Bitcoin es lo que es, ¿vale? Entre otras cosas por el ataque este que está habiendo, que ayer pues hubo personas en el canal que contestaron y son de los atacantes a Bitcoin, de los que están provocando que Bitcoin esté así y de los que quieren destruir Bitcoin realmente. Aunque ellos piensan que no. Ellos piensan que son los que quieren salvar Bitcoin, pero son los que quieren destruirlo. Entonces vamos a repasar qué es Bitcoin y por qué es Bitcoin así y por qué estas personas están atacando Bitcoin y lo destruirían si consiguiesen algo. Lo que pasa es que no lo van a conseguir porque Bitcoin evidentemente al final acaba siendo resistente a estos ataques por cómo está diseñado realmente. Pero periódicamente, pues hay grupos que surgen de repente y que atacan a Bitcoin. Lo atacan porque intentan imponer su ideología y su moral, cuando Bitcoin no es ideológico y no es moral, es matemático. Y por eso nunca van a triunfar, porque al final siempre acaban imponiéndose las matemáticas, ¿no? Pero bueno, pues eso es lo que está perjudicando a Bitcoin en el corto plazo, yo creo. No sabíamos por qué estaba cayendo así, pero yo creo que viendo la situación que hay estos días, pues cada vez creo más que el ataque viene por ahí. No viene de un ciclo, no viene de que las acciones tecnológicas estén cayendo, sino que viene por parte de los inversores que tienen miedo a que pudiese cambiar algo en cómo funciona Bitcoin. Eso no va a suceder. Bitcoin va a seguir funcionando como está, solo que estas personas que están atacando Bitcoin pues tienen que ser eliminadas por el protocolo matemático y por la teoría de juegos, igual que han sido eliminadas las otras personas que han atacado Bitcoin antes, como los que propusieron Bitcoin Cash, etcétera. Cosas que cambian el equilibrio de Bitcoin, que rompen ese equilibrio y esa matemática que ahora vamos a explicar y que son absurdas porque tratan de imponer algo que matemáticamente hace que Bitcoin valga cero. Entonces, evidentemente, los que participan en Bitcoin no van a dejar que eso suceda. Es un sistema de autodefensa que evidentemente va a funcionar y les va a terminar pues dejando apartados como ocurrió con los de Bitcoin Cash, porque al final es algo muy parecido a lo de Bitcoin Cash. Eh, Quieren cambiar algo que desequilibraría Bitcoin y que haría que valiese cero realmente. O sea, si quieren eso, van a tener un Bitcoin cero. Un Bitcoin que valga cero como Bitcoin Cash. Que, bueno, no vale cero, 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 pero no vale cero, pero porque en el largo plazo tiende a cero Bitcoin Cash. Y lo mismo, este ataque de Bitcoin tendería a cero en el largo plazo. O sea, nadie querría tener su dinero en ese supuesto Bitcoin que ellos quieren, ideológico y moral, ¿vale? Porque Bitcoin no es ideológico y moral, Bitcoin es matemático, ¿vale? Y ahora lo vamos a explicar. Tenemos que remontarnos a Satoshi y su idea original. Claro, hay gente que se toma la idea original de Satoshi como si fuese la Biblia, como si fuese una religión. Satoshi tenía una idea original, la puso en marcha con esa idea de que fuese dinero, dinero peer-to-peer, dinero entre personas, pero eso no es lo que le ha dado valor a Bitcoin. Eso es la idea original. Tú cuando haces un negocio sale con una idea original, pero si luego el negocio va mejor por otro camino, no te obcecas en esa idea original. Es como la empresa Nvidia, por ejemplo. Nvidia no era de inteligencia artificial, hacía chips para minería y para otras cosas. No te obcecas con esa idea, ¿no? Algunos dirían, no, no, vamos a volver a hacer chips. Ni se le ocurriría a ninguno ahora volver a hacer chips. Están en la inteligencia artificial. Han cambiado y han ido a mejor. No, pero es que el que creó la empresa quería hacer chips. Esa era su idea original. Ya, pero es que económicamente es mucho mejor lo que están haciendo ahora que volver a hacer chips. Es absurdo volver a hacer chips. ¿Vale? Pues así pasa con todo. Satoshi salió con una idea, pero ¿qué hizo Satoshi? Lo más inteligente que podía hacer. Dejar a Bitcoin libre. Libre con las herramientas suficientes para que evolucionase hacia lo mejor que podía evolucionar. Es como Satoshi fue el padre
y dejó a su hijo que fuese como quisiese ser, no como él quería que fuese. Satoshi le hubiese gustado que su hijo fuese ingeniero, pero resulta que su hijo es médico. Pero los seguidores de la idea original de Satoshi son como religiosos, como una secta, como que tiene que ser lo que Satoshi originalmente quería. Pues no, no tiene que ser lo que Satoshi originalmente quería, porque por eso precisamente se fue, para que no fuese lo que él quería que fuese, sino lo que la comunidad o el consenso quisiese que fuese. Entonces Bitcoin ha ido evolucionando hacia lo que más valor le ha dado. ¿Por qué? Pues porque es lo que mantiene en equilibrio la red. Si no, no existiría ese equilibrio, la red desaparecería y ahora mismo Bitcoin no sería la moneda más capitalizada. Habría alguna altcoin que valdría más, porque sería como una altcoin. Si Bitcoin no fuese independiente, no fuese descentralizado, no evolucionase hacia el equilibrio matemático, no se moviese por incentivos, pues Bitcoin no sería lo que es Bitcoin, sería otra altcoin más. No tendría nada especial sin ese equilibrio, sin esa recompensa e incentivos que hace que esté todo en equilibrio. ¿Vale? Y los que están atacando Bitcoin quieren que desaparezca ese equilibrio solo por ideologías y morales que quieren imponer. Pero no se dan cuenta que si desaparece ese equilibrio que tiene Bitcoin, ya no es Bitcoin y tiende a valer cero en el futuro. Por suerte, evidentemente, los factores económicos van a impedir que eso se lleve a cabo, porque los factores económicos siempre van a estar del lado en el que se mantenga ese equilibrio y se mantengan esos incentivos, porque sin incentivos no hay red. Sin incentivos no hay red. Y la red es lo que le da valor a Bitcoin. ¿Vale? Entonces, voy a poner un ejemplo gráfico aquí sencillito en el Paint, o sea, sin grandes alardes, pero imaginaos que la red de Bitcoin es este rectángulo enorme. Y la red, por poner una moneda que se parece, la que más se parece a Bitcoin quizás, no sé lo que habrán cambiado desde la bifurcación, pero hasta la bifurcación Bitcoin Cash era igual que Bitcoin y con la bifurcación se cambió el tamaño de bloque. ¿Y la red de Bitcoin Cash cuál es? Imaginemos que es esta. Esto frente a esto. Y tienen las dos 21 millones de monedas. ¿Por qué una vale lo que vale y por qué otra no vale lo que vale Bitcoin? Y aquí da igual que se hubiesen cambiado los nombres, ¿eh? Da igual que Bitcoin se llamase esta red y esta se le hubiese puesto, yo qué sé, eh, lo que sea, cualquier nombre, el que se os ocurra. Otro diferente, da igual, la red seguiría siendo igual de grande esta, aunque no ya se llamase Bitcoin, y la red esta seguiría así de pequeña, aunque se llamase Bitcoin, porque el tamaño de la red no depende del nombre, como los de Bitcoin Cash se piensan. La red es grande y es así en Bitcoin porque hay incentivos para que la gente eh, ejecute el programa Bitcoin. Bitcoin funciona con incentivos, ¿vale? Si no hubiese esos incentivos económicos, nadie se pondría a minar Bitcoin. Y esos incentivos solo se pueden dar si hay un equilibrio, ¿vale? Esto es como, imaginaros, eh, un motor Ferrari, por ejemplo, o Mercedes, lo que se os ocurra. Tienes un motor que está en perfecto equilibrio, funciona perfectamente, todo a la perfección, todo bien engranado, todo bien fluido, todo bien lubricado. Le quitas una piecita al motor y el motor se estropea, no vale nada. Eso es lo que pasa con Bitcoin Cash. Puede ser todo lo parecido que quieras a Bitcoin, puede ser un motor todo lo parecido que quieras al motor Ferrari, pero le quitas una pieza y ya no vale, ya se estropea el motor. No vale nada, ¿vale? Lo que vale es la red. Esta red enorme es lo que le da valor a Bitcoin. ¿Pero por qué? Porque alguien podría decir, no, pues vale, pues los de Bitcoin Cash, que pongan un montón de dinero
contraten un montón de máquinas de minería ellos, las compren, quiero decir, compren un montón de máquinas de minería y pongan la red ellos. Y entonces ya si la red es así, imagínate, pasas de esta red y dices, no, pongo yo las máquinas. Los de Bitcoin Cash dicen, no, pongo yo las máquinas y hago una red tan grande como la de Bitcoin. Valdría, imaginaos que esto es igual, porque no lo he hecho de igual tamaño. Imaginaos que esta red la ponen ellos y es igual. ¿Valdría lo mismo Bitcoin Cash que Bitcoin? Tampoco. Porque no solo se necesita que la red sea así de grande para valer más y para tener valor. Se necesita que haya incentivos para que esa red no la tengas que poner tú. Que los usuarios tengan el incentivo suficiente para que entre todos formen esa red. Porque si la pones tú es centralizada. La has puesto tú. No vale. Esto es descentralizado porque estás dando un incentivo para que cualquiera, que no seas tú, que no tengas que poner tú todas las máquinas a funcionar, cualquiera las ponga porque hay un beneficio por ponerlas. Descentralización. Por eso incluso aunque consiguieses una red tú propia con tus nodos mineros, tan grande como la de Bitcoin, nunca valdría lo que vale la red de Bitcoin, porque no sería descentralizada, sería totalmente centralizada, podrías controlar todas las operaciones, podrías eliminar algunas operaciones, podrías censurar operaciones, podrías hacer lo que quisieses con esa red. Bitcoin no lo puedes censurar, porque todos los mineros que están ahí, cada uno lo hace por el incentivo económico que tiene, no porque sea la empresa que lo pone y decide lo que se hace en esa red. Entonces, no solo vale con que la red sea grande, sino que además de ser grande la red, tiene que ser descentralizada. Y para que eso suceda, solo puede suceder una vez y por eso no se puede replicar Bitcoin. Ese crecimiento orgánico de la red desde cero, mediante incentivos, no se puede volver a conseguir. Por eso no se puede volver a repetir Bitcoin. Por eso no se puede copiar. Por eso todos los intentos de copia, como el de Bitcoin Cash, que es un intento de decir, no, vamos a hacer lo que quería Satoshi, como si fuese una religión y seguir al líder. Lo que he dicho al principio. No tiene ningún sentido. Bitcoin ha evolucionado. Bitcoin es como el hijo de Satoshi que se le ha dejado decidir qué carrera estudiar. No puedes venir tú a decirle, no, ahora tienes que estudiar ingeniería porque eres médico, pero tenías que ser ingeniero, que era lo que decía tu padre. No puedes venir así a la red de Bitcoin, en plan secta, en plan religioso, en plan ideológico. Bitcoin no es ideología, es matemáticas. Y las matemáticas es lo que mantienen estable a Bitcoin y en ese equilibrio. ¿Estos incentivos qué son? Estos incentivos es lo que se paga a los mineros. Si os vais al min pool, los bloques, eso que se paga, esas comisiones que se generan en los bloques más la emisión de los Bitcoin nuevos que hay, es el incentivo para que la gente se conecte a la red de Bitcoin y ejecute los nodos mineros. Si ese equilibrio se rompe, Bitcoin no vale. Y los que están atacando Bitcoin lo que quieren es que esos mineros tengan bloques con cada vez menos comisiones. Quieren que solo sea lo que decía Satoshi originalmente, solo dinero. Vuelven a la misma historia que los de Bitcoin Cash, mismo error. Con diferentes argumentos, pero mismo error, y siguen sin entender que Bitcoin no es para que expreses tu ideología, Bitcoin es una cosa matemática. Y como cosa matemática va a ir siempre por donde el dinero mande. Y cualquier cosa que quieran cambiar, que quiera quitar ese equilibrio, rompen el motor. Pero el motor no se va a romper. Porque todos estos incentivos no van a dejar que se rompa ese motor. Si alguien quiere ir por otro camino, si alguien quiere construir otro motor
a través de las piezas del motor Ferrari que tenemos y que funciona, y quiere hacerlo a su manera, con su ideología, no va a funcionar, porque los incentivos no van a estar con ese motor. Les va a faltar siempre alguna pieza y ese motor va a valer cero. Y aunque se quieran ir por otro camino, pues al final pues será lo mejor que pueda pasar. Que se vayan por otro camino y que se queden como Bitcoin Cash, con su motor inservible. Pero el motor seguirá funcionando con los incentivos económicos y los mineros seguirán en el sitio donde tienen que seguir. Pero eso está creando incertidumbre en el corto plazo y seguramente eso tiene gran parte de culpa de la caída de precio que estamos teniendo. Yo no voy a discutir con estas personas y de hecho no voy a permitir que hagan propaganda del ataque de Bitcoin en el canal. Cada comentario que vea que pone el nombre del ataque del canal de Bitcoin en el canal no va a salir. Ayer ya contesté a algunos, pero es que no voy a perder más tiempo con eso. Me ha servido para hacer un repaso de lo que es Bitcoin y para que la gente entienda que Bitcoin no obedece a ninguna ideología. No es política Bitcoin. Y la gente está atacando como intentando imponer su ideología, su política. Bitcoin es matemáticas. En las matemáticas no cabe la ideología. Si se mantiene el equilibrio, Bitcoin vale lo que vale. Si no se mantiene el equilibrio, eso ya no es Bitcoin. Por suerte, siempre podrá haber la versión que mantiene el equilibrio. Eso es lo que quiero transmitir también. Que puede haber todos los ataques que les dé la gana contra Bitcoin. Pero por suerte, siempre se mantendrá la versión que mantiene el equilibrio, en algún punto. Si hay alguna bifurcación, siempre existe la posibilidad de salir por la bifurcación que mantiene el equilibrio. Por lo tanto, por mucho que pataleen, por mucho que ataquen Bitcoin, los que intentan imponer su ideología o la ideología original de Satoshi, o sea, los que van en plan religioso, en plan sectario, da igual. No tienen nada que hacer con el protocolo matemático. La ideología no puede con las matemáticas. Las matemáticas siempre se imponen, siempre va a haber una salida. Si se tiene que bifurcar la red y dejar a estas personas aparte, pues se les deja. No hay ningún problema. El dinero va a ir donde tiene que ir. Donde las matemáticas les manden, no donde la ideología le diga que tiene que ir. El que quiera tener un activo valioso, pues irá por ahí. El que quiera tener un activo que no es valioso, pues irá por el otro lado como han hecho los de Bitcoin Cash. Cada uno que haga lo que quiera. Hay gente que prefiere hundirse con su ideología, pues te hundes. Yo prefiero seguir con la matemática y estar a flote. ¿Vale? Espero que esto haya aclarado, si no estaba claro ya, qué es lo que le da valor a Bitcoin. Le da valor a Bitcoin el equilibrio, los incentivos y la descentralización. La descentralización es clave porque una red grande sin descentralización no valdría lo mismo. Pero para mantener una red descentralizada necesitas los incentivos. Si quitas los incentivos, la red se cae. Nadie mina Bitcoin por amor al arte. Los mineros están ahí para sacar un beneficio. Y si ese beneficio lo quitas o lo intentas destruir o no le das la posibilidad de que crezca en el largo plazo, estás cargándote Bitcoin. Si no se entiende eso, es que no se entiende nada. Entonces mejor que no tengas Bitcoin, porque si no quieres que sea así, no tiene valor. Mejor compras otra cosa. Y por cierto, no me extrañaría nada que detrás de este ataque estuviesen también intereses de altcoins. Porque claro, cuanto más limites Bitcoin, menos competencia le puedes hacer a las altcoins. O sea que no me extrañaría nada que altcoins estuviesen también detrás de esta gente que está promoviendo este ataque a Bitcoin. No me extrañaría nada. Pero bueno,
es mismo modus operandi, mismo razonamiento, misma lógica que los de Bitcoin Cash. Exactamente la misma, es Bitcoin Cash 2.0. En este caso no se discute el tamaño del bloque, se discute otra cosa, pero me da igual. Es un intento de imponer una ideología y una moral en Bitcoin, cuando Bitcoin no es nada en lo que se pueda imponer ninguna ideología de ningún tipo ni ninguna moral. Es una cosa matemáticas, de matemáticas pura y dura. Así que bueno, sin más, lo dejo ahí, pero ya digo, no voy a discutir porque es perder el tiempo. Es como hablar con los de XRP, es como hablar con los de Bitcoin Cash. No tiene sentido, es un callejón sin salida. No se puede discutir con esa gente. Se basan en eso, en el sectarismo religioso y adoración a un líder o no sé, algo así, más o menos. Eh, pues eso es lo que seguramente nos mantiene castigados, eso es lo que posiblemente nos haya hecho perder la zona de los 80.000, esa incertidumbre. Y estos días se ha incrementado muchísimo ese ataque. Y yo creo que por eso ha sido la caída, más que nada. Eh, ¿Cuándo nos recuperaremos? Pues cuando la gente vaya dándose cuenta que ese ataque no puede fructificar. Que, que Bitcoin es matemáticas. Que da igual todas las veces que intenten cambiar cosas para hacer perder el equilibrio, que el equilibrio siempre lo va a mantener en alguna red. Si tiene que salir por otro lado y bifurcarse, se bifurcará. Es lo mismo que con los ataques cuánticos. Si alguna vez ocurre algún ataque cuántico, siempre existe la posibilidad de que la red se bifurque en el momento anterior al ataque cuántico y siga a partir de ahí con protección cuántica. Siempre Bitcoin tiene esa salida, siempre tiene ese escape. Es decir, bueno, a partir de aquí nos bifurcamos y mira, los que no quieren saber nada con el equilibrio de Bitcoin, que se vayan a su Bitcoin, entre comillas, y que les pase lo que les pasó a los de Bitcoin Cash. Que pierdan toda credibilidad, todo valor y todo. Pues ya está. No tiene ningún sentido. O sea, esta gente que está intentando atacar Bitcoin, pues que se pasen a Bitcoin Cash. Que hagan allí lo que les dé la gana. Si total, va a acabar siendo igual. O sea, el resultado va a ser el mismo. Si rompes el equilibrio, el resultado que vas a tener va a ser el mismo. Lo rompas por la razón que lo rompas. Da igual si le quitas un cilindro al motor, da igual si le dejas sin aceite, lo vas a romper igual. El resultado va a ser un motor roto. Da igual la razón. Si no quieres el motor que funcione, pues vete a uno que ya está roto, no lo rompas otro tú. No sé, no tiene ningún sentido, ni pies ni cabeza. Bueno, pasamos a lo siguiente. Vamos a ver el precio. El fin de semana está transcurriendo tranquilo de momento. Ayer en algunos momentos llegó a subir por encima de los 68.000 claramente, pero cerró otra vez más o menos al precio de apertura y hoy lo mismo. Prácticamente no hay movimiento. No sé si en el contexto que estamos el mercado ya está dispuesto a arrancar. Si no fuese por este problema, seguramente ya habríamos rebotado. Bueno, no habríamos caído lo primero y seguramente ya habríamos rebotado hace tiempo si el problema hubiese sido solo técnico. Esto explica muchas cosas. Explica el hecho de que, a pesar de haber roto todos los stops en la zona de los 75.000, 77.000, que estaban todos los stops de los largos rotos, siguió cayendo. Seguramente se explica por eso también. El hecho de que sea persistente la caída y el hecho de que estemos tan sobrevendidos y que siga en miedo extremo después de tanta caída y que no haya rebotado ya, seguramente se explica eso, porque la gente tiene esa incertidumbre y hasta que no se vaya quitando esa incertidumbre, no tendremos un rebote claro. En el momento que se pase esa incertidumbre, el rebote será muy claro, seguramente. Y seguramente no tendremos mucho mercado bajista más, porque al final creo que el motivo es ese. Si no, es que debería estar cayendo la bolsa si fuese otro motivo. Porque nunca ha habido una caída del 50% en 4 meses que no haya sido porque los mercados estaban cayendo también. Entonces esto solo atañe a Bitcoin. Una caída, por ejemplo, como la que tuvimos a 80.000, sí que podría ocurrir sin una caída de bolsa, porque fue en muy poco tiempo y no un porcentaje muy alto. Eso sí que ha ocurrido en Bitcoin. Caer 30% sin que la bolsa caiga ha ocurrido porque Bitcoin ha tenido subidas muy fuertes y después una corrección del 30% en poco tiempo, en periodos cortos, puede ocurrir sin que los mercados generales caigan. Pero 4 meses manteniéndonos abajo, sin que los mercados caigan y una caída del 50%,
En la historia de Bitcoin eso no ha ocurrido. Siempre, en el momento que Bitcoin ha caído en tanto plazo de tiempo y una cantidad tan grande, la bolsa también ha caído. No en la misma proporción, pero 12%, 15%, 10%. Y ahora la bolsa no ha caído nada, cero. Estamos en máximos. O sea que aquí, como digo, hay otro factor que es el que está desencadenando esto. Muy posiblemente ese. Bueno, como digo, el fin de semana ha transcurrido bastante bien. En teoría, estando tan sobrevendidos, en cualquier momento deberíamos rebotar. Los ataques se han recrudecido estos últimos días, pero también es cierto que la resolución, es decir, eh, el que se vea que no tiene tracción ese ataque, está más cerca también. O sea, en cualquier momento, los que estaban intranquilos por lo que pudiese llegar a pasar se darán cuenta pronto que Bitcoin se va a autoproteger como siempre lo ha hecho. Y al final siempre se va a imponer las matemáticas, no las ideologías. Y por lo tanto, en cualquier momento Bitcoin empezará a rebotar. Y en cuanto eso ocurra, seguramente subirá muy rápido. Es lo que decimos. En cuanto pase las resistencias, los que estaban intranquilos verán que ya está, ya se ha pasado lo peor y empezarán a comprar muy rápido. Ese será el rebote seguramente. Y la semana que viene mmm, tiene pinta de que podría ser una semana interesante, pero necesitamos cerrar al menos como estamos ahora. Más abajo de aquí no me gustaría, o sea, deberíamos cerrar cerca de los 68.000 o si puede ser por encima de los 68.000 mejor. Eso nos pondría en disposición de las próximas 2-3 semanas tener subidas importantes. ¿Vale? Bueno, en el diario, pues eso, lo que os digo, el fin de semana muy tranquilo de momento, a la tarde vamos a ver qué tal. Sería interesante que la vela de hoy empezase a ser alcista. Se está hablando mucho de que puede haber guerra en Irán, etcétera. Bueno, veremos a ver. No creo que afecte demasiado a Bitcoin, estando como está ya tan sobrevendido. Podría haber alguna caída en el corto plazo si eso ocurre, pero en el medio plazo, casi siempre, en cuanto empieza algún conflicto de este estilo, el mercado vuelve a subir, o sea, enseguida. No, puede haber un sustito en el principio, pero luego vuelve a subir. Espero que no ocurra nada, pero en caso de que ocurriese, pues eso, sería algún pequeño susto para volver a subir. Y espero que le dé tiempo quizás a Bitcoin a subir antes de que hubiese algún problema, algún conflicto. Eh, Gráfico horario, pues poco que decir. Rompimos el canal bajista, nos apoyamos en un pullback, volvemos a subir y ahora pues eso está aquí, que no sabemos muy bien hacia dónde quiere ir en el corto plazo, en estas últimas horas. Ayer ya digo, tocó casi 68.700, pero se ha ido un poquito para atrás otra vez y no termina de arrancar del todo. Sigue estando con esa incertidumbre encima. Vamos a repasar un poco lo que están haciendo las altcoins. Están cerca, la dominancia otra vez cerca del 59%. Se ha estabilizado bastante la dominancia en esa zona del 59% durante muchos meses. Fijaros, desde agosto prácticamente está en esa zona del 59, con sus altibajos, claro, evidentemente, pero muy, muy estable en esos niveles. La dominancia, pues, muy arriba de sus mínimos. Es decir, las altcoins, pues, evidentemente ya la gente se ha dado cuenta de lo que son. Tenemos a AVE cayendo un 2,55%. Ya os dije que había algún tema fundamental, que seguramente es lo que ha hecho que caiga estos días. Cardano también cae. Una red bastante muerta la de Cardano, ya sabéis, ya os lo he comentado. BGB 0,12% arriba. Yo creo que esta zona ya es suelo para BGB contra Bitcoin. BNB bajando en el día de hoy, pero también creo que ha hecho suelo en esta zona de los 0,008921. Y a partir de ahí, pues lo que le queda es ir recuperando poco a poco. Ethereum también parece haber tocado suelo en estos niveles. Parece que todo está más o menos en la zona de suelo. Solana 0,23% abajo, también con opciones de romper en los 0,01267 para ir hacia arriba. XRP
en el soporte de los 2087. Se le ve peor que otras, con bastantes ganas de caer, pero la siguen aguantando ahí, porque saben que si pierde esta zona, luego va a ser difícil vender una narrativa positiva. Entonces la están intentando sostener como puedan en ese nivel de soporte de los 2087. Y ZKs pues bajando, y yo creo que aquí también hay una buena bajada por delante en lo que queda de año. Lo que pasa que es un activo peligroso para incluso para ponerse en corto, porque la volatilidad es tan grande que fijaros, solamente en este repunte que tuvieron aquí, a pesar de que durante el año luego puede caer muchísimo, solo con este repunte que tiene aquí es un repunte del, a ver si me deja un segundo, del 40%. Desde esta zona de mínimos hasta este punto de los 0,0046271 es un 40%. A pesar de que luego en el año seguramente estará en algún momento mucho peor que lo que esté, pero claro, si te pega esos movimientos y te pilla a la contra, te revienta, aunque luego tuvieses la razón en el largo plazo. Entonces es muy complicado con un activo tan volátil incluso operar a la baja, aunque es muy probable que se vaya hacia abajo durante el año, ¿no? Y nada más, dejamos ahí Bitcoin con 67.947. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.